Buenas tardes, nosotros somos el equipo 3 y les vamos a presentar el tema del proceso administrativo con el subtema de los principios administrativos. Estamos conformados por Carla Yasmín Inostroza Martínez, Karen Daniela Franco Medrano y su servidora Andrea Elizabeth Martínez Guerrero. Vamos a presentarles una introducción con las etapas del proceso administrativo que son planeación, organización, integración, dirección y control. Los principios de la administración son verdades de carácter universal que surgen a partir de las experiencias y que han sido debidamente comprobadas. Sirven para aplicar la administración como un mínimo margen de error. De la misma manera que en otras ciencias y disciplinas existen principios y leyes que se observan durante su aplicación en el proceso administrativo. Existen ciertos principios que han sido debidamente comprobados y que promueven la competitividad y el éxito de la empresa. La primera etapa, que es la planeación, tiene los principios que serían factibilidad. Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas, es decir, si es posible cumplir con las metas que se tiene en un proyecto, tomando en cuenta los recursos con los que se cuentan para la realización. Estos resultados se entregaban a la gerencia, quienes son los que aprueban la realización del sistema informático. Se podría decir que la factibilidad son todos los recursos que se necesitan para llegar a un objetivo. Tomar en cuenta todos los recursos a nuestras manos para llevar a cabo un proyecto. La cuantificación. La información es considerada como confiable siempre y cuando pueda ser cuantificada, ya sea en tiempo, dinero o capital, con el que se cuenta cantidad y especificaciones tales como unidades, volumen y porcentajes. Se puede decir que este principio se tiene que llevar a cabo tomando en cuenta si contamos con los recursos necesarios para hacer la actividad y con las personas necesarias. Otro sería unidad. Se encarga de establecer pautas de planificación en materia administrativa, contable y financiera, y apoyar y ejecutar los procesos de adquisición de bienes y servicios del análisis institucional. Objetividad. Todos y cada una de las actividades establecidas en la organización deben relacionarse con los objetivos y propósitos de la empresa. La existencia de impuestos solo es justificable si sirve para alcanzar realmente los objetivos. Sin embargo, la realidad muestra que muchas veces se crean puestos con las consecuentes implicación de costos y esfuerzos inútiles. La objetividad nos conlleva a todos los objetivos que llegamos para llegar a cabo el proyecto, que es, digamos que sería uno de los principios más importantes. La flexibilidad. La flexibilidad se refiere a la capacidad de una organización para responder eficazmente a un entorno competitivo, entorno en constante cambio y evolución, al tiempo que mantiene o mejora su posición competitiva. La flexibilidad, digamos, se deben de llevar a cabo, llevar el proyecto en cualquier contexto, en cualquier situación. Tiene que ser flexible para corroborar que se pueda llevar a cabo en un, digamos, en un día lluvioso, o sea, pensar en todas las situaciones que puedan suceder. Del cambio de estrategia. El cambio estratégico será necesario cuando se produzca una desviación estratégica, es decir, cuando se produzca un cambio en el entorno que rodea a la empresa, que haga que la estrategia actual de la empresa quede desfasada y por tanto sea necesaria su modificación. Es una forma de modificar el proyecto para llevarlo a cabo ante cualquier situación. Otra etapa sería la organización. Los principios son la misión. Es el conjunto de objetos generales y principios de trabajo para avanzar en una organización, que se expresa por medio de una declaración de misión que resume la misión empresarial en una sola frase, con el objetivo de comunicar la misión a todos los miembros de la organización. La misión, digamos, se tiene que dar a conocer hacia todas las personas involucradas en el proyecto, ya que pues
se tiene que llegar a un acuerdo de que tiene que llegar a ciertos objetivos, tienen que cumplirse ciertas metas. Simplificación. La simplificación administrativa es una iniciativa de una decisión de política que requiere de una institucionalidad de seguimiento en su diseño para reducir las vallas, barreras y costos que impiden una mayor eficiencia social en la interacción de los ciudadanos y los agentes económicos. La especialización. El trabajo de una persona debe limitarse hasta donde sea posible a la ejecución de una sola actividad. El trabajo se realizará más fácilmente si se subdivide en actividades claramente relacionadas y delimitadas. Mientras más específico y menor sea el campo de acción de un individuo, mayor será su eficiencia y destreza. Se tratan de subdividir cada uno de los cargos que pueden, pueden necesitarse para realizar un proyecto. ¿Quién va a hacerse cargo de los costos? ¿Quién va a hacerse cargo de comprar las cosas? ¿Quién va a hacerse cargo de poner todo en orden? La jerarquía. Es necesario establecer centros de autoridad de los que amane la comunicación necesaria para lograr los planes, en los cuales la autoridad y la responsabilidad fluyan en una línea clara e ininterrumpida, desde el más alto ejecutivo hasta el nivel más bajo. La jerarquía es poner a algún encargado de nuestro proyecto, de nuestra empresa, alguien que se haga responsable de las cosas que sucedan y que pueda mandar y decir que quién es responsable de cada una de las actividades. Ah, después de paridad de autoridad y responsabilidad. A cada grado de responsabilidad conferido debe corresponder el grado de autoridad necesario para cumplir dicha responsabilidad. No tiene objeto de hacer responsable a una persona por determinado trabajo si no se le otorga la autoridad necesaria para poder realizarlo. Se tiene que dar una cierta autoridad a, digamos, a la persona que manda, al gerente, al encargado del proyecto, para así, o sea, si le estás dando una responsabilidad de hacerse cargo de tu proyecto o algo referente a eso, pues obviamente tienes que darle una autoridad ante todo eso. Unidad de mando. La unidad de mando es un principio de gestión acuñado por Henry Fayol, el cual indica que un empleado debe recibir órdenes superior. Cada empleado debe recibir instrucciones sobre una operación particular solamente de una persona. Esto nos habla de que en una empresa siempre va a haber alguien que tiene el mando de todo y de quien debemos de recibir órdenes. Por ejemplo, de un supervisor que va a ser el encargado de un grupo de personas o simplemente del dueño de la empresa o gerente. Difusión. Difundir es la acción y efecto de difundir. Los periodistas y los expertos en comunicación sociales son los profesionales escogidos por las empresas y las organizaciones para trabajar la difusión de sus productos y servicios, actividades, etcétera. En esto nos da es en difundir una orden o simplemente difundir un producto, como se nos dice en otros términos, que es como el periodismo, poder difundir la noticia o simplemente difundir un servicio o un producto. Coordinación. Proceso que consiste en integrar todas las actividades y departamentos de la empresa, facilitando su trabajo y sus resultados, sincronizando acciones y adapta los medios a los fines. La coordinación nos habla es que tenemos que tener todo adaptado, todo junto. O sea, tiene que estar
Tiene que estar todo de acuerdo a orden para que la empresa vaya en buen funcionamiento. Amplitud o tramo de control. La amplitud de control se refiere al número de trabajadores que los directores y gerentes regionales y en general las tasas de todos los niveles de región. Deben supervisar efectivamente también el llamado amplitud de control. Se refiere al número de subordinados de cada órgano o cargo que puede supervisar de manera adecuada. Esto ya nos está hablando de las otras personas que tenemos para que nos den órdenes. Por ejemplo, el principal es el director, de ahí se dependen, por ejemplo, los administradores o simplemente las personas de producción o los jefes de cada área. Adecuación. Se trata del acto y de la consecuencia de adecuar, adaptar, ajustar o arreglar algo para que se acomode a otra cosa. El concepto adecuado se utiliza en diferentes contextos. En adecuación se da que tenemos que mejorar la situación, adaptar las cosas, por ejemplo, adaptar el personal de una empresa a lo que de entender simplemente el reglamento o al trabajo que se haga. Integración. Provisión de elementos. Debe proveer a cada miembro un organismo social de los elementos administrativos necesarios para hacer frente en forma eficiente a las obligaciones de su proceso. Por ejemplo, debe conocer con precisión su puesto para desarrollarse adecuadamente. Esto nos da a entender de que cada trabajador o cada empresa, siempre que se integra en una empresa, se da lo que es una inducción para saber lo que se va a hacer en el puesto, simplemente proveer lo que se va a estar realizando y cómo se va a estar realizando, se provee lo que es la información. Calidad de los proveedores. Identificar y seleccionar los proveedores clave. Alinear los objetivos estratégicos de la empresa con los objetivos e intereses de los proveedores y contratistas. En cada empresa tiene que tener proveedores, por ejemplo, personas a las que le compramos producto, por ejemplo, en una fábrica que se hacen muebles, se le tiene que comprar madera o pintura para pintarlos. En este caso es saber seleccionar cuáles van a ser nuestros buenos proveedores, simplemente que nos dejen buena calidad del producto y que no queden mal. La persona adecuada para el puesto adecuado. La persona debe poseer las características de la empresa que establezca para desempeñar un puesto con la mejor calidad. Podrá decirse que una empresa debe considerarse como una articulación social de los hombres que la forman, desde el gerente hasta el último de los empleados. Siempre que se publica una vacante, que sea una vacante en una empresa, siempre te ponen un perfil que es el que debe de acatar el que lo solicita. O sea, como por ejemplo, ¿cómo va a solicitar un contador el puesto de técnico? Simplemente no cumple con los requisitos o no tiene el conocimiento que se requiere para ese puesto. Dirección de la resolución de conflictos. La resolución de los conflictos laborales aplica que la Administración de Recursos Humanos conozca ciertos datos claves como, utilizando varios métodos de una parte consigue vencer con el conflicto. Objetivos a otra parte. En este contexto, uno gana y el otro pierde. Aprovechamiento del conflicto. Existen tres formas de resolver un conflicto, por ejemplo, compromiso o conciliación. Cuando ambas partes solucionan el conflicto cediendo cada una de las partes en sus pretensiones.
por integración o por coordinación cuando ambas partes logran la totalidad de sus pretensiones. Coordinación de los intereses. Coordinación de interés es un acuerdo entre el empresario y el empleado. Los dos tienen un conjunto de intereses por la empresa para que sea exitosa y para que no haya pérdida de capital. Impersonalidad del mando. Se refiere a que la autoridad y su ejercicio, el mando, surgen como una necesidad de la organización para obtener ciertos resultados. Por esto, tanto los subordinados como los jefes deben de estar conscientes de que la autoridad que emana de los dirigentes surge como un requerimiento para lograr un objetivo. De la vía jerárquica. Postula la importancia de representar los canales de comunicación establecidos, por lo que la organización formal de tal manera de que al emitirse una orden sea transmitida a través de los niveles jerárquicos correspondientes, a fin de evitar conflictos, fugas de responsabilidad, desestabilizamiento de autoridad, así como pérdida de tiempo. Equilibrio. Hace referencia al estado de un cuerpo cuando las fuerzas encontradas que actúan en él se compensan y se destruyen mutuamente. El término equilibrio hace referencia al estado de un cuerpo que cuando las fuerzas encontradas que actúan en él se compensan y se destruyen mutuamente. Se conoce como equilibrio, por otra parte, a la situación en la que se encuentra un cuerpo cuando, pese a tener poca base de sustentación, logra mantenerse sin caerse. Estándares. El concepto se utiliza para nombrar aquello que puede tomarse. Definición. Un estándar se define como el grado de cumplimiento exigible a un criterio de calidad. Dicho en otros términos, define el rango en el que se resulta aceptable en el nivel de calidad que se alcanza en un determinado proceso. Oportunidad. El concepto de oportunidad tiene algo que ver con tiempo y espacio, algo que se oportunó en un momento y en un lugar dado. La oportunidad que tenemos para lograr un éxito muestra propuestas, es poner el producto en un mercado dirigido a consumidores que busquen más que una escoba. En este mercado está compuesto principalmente por consumidores que están Otro principio sería desviaciones. Y otro sería costabilidad. Ese establecimiento de un sistema de control debe justificar el costo que éste representa en tiempo y dinero en relación con las ventajas reales de este reporte. La costabilidad pues se refiere más que nada a todos los costos referentes a el proyecto, todo el dinero que se va a necesitar para llevar a cabo esta actividad. Excepción. Una excepción es un evento que ocurre durante la ejecución de un programa y que interrumpe el flujo normal de la ejecución. De la función controlada. La función controlada por ningún motivo debe comprender a una función controlada, ya que pierde efectividad el control. Este principio es básico, ya que señala que las personas o la función que realiza el control se debe estar involucrada con la actividad a controlar. Nuestra conclusión acerca del tema de principios administrativos. Los principios administrativos son verdades primordiales que sirven para guiar una organización. Los principios son flexibles y susceptibles a adaptarse a todas las necesidades.
Solo se trata de saber utilizarlos con inteligencia. El representante aborda los principios básicos de la administración de las organizaciones, los cuales son planificación, organización, dirección y control, así como las actitudes y características generales que abarcan los principios administrativos para que una organización tenga éxito. Base a algunas investigaciones llegamos a la conclusión de que debemos de llevar estos principios a cabo para realizar un proyecto correctamente, para que todo lo necesario, para que un proyecto salga bien, para que no haya ningún problema al respecto. A continuación les presentaremos un pequeño video que resume en realidad todo lo de la exposición.